Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Les invitamos muy cordialmente a inscribirse a nuestro canal. Este es el resumen de la lección número 7. Se hablan más de 6,000 idiomas y dialectos en el mundo actualmente. La Biblia completa se ha traducido a más de 600 idiomas. Se estima en 7,700 millones la población mundial, de los cuales 1,500 millones de personas no cuentan con la Biblia traducida a su idioma. ¡Qué bendición es estar entre quienes tienen y entienden su Biblia! No siempre fue así, ya que durante siglos en Europa la Iglesia Católica mantuvo deliberadamente alejada a la Biblia de las masas. Gracias a la imprenta y la Reforma, eso ya no es así. Por eso, tener la Biblia debe motivarnos a seguir aprendiendo de la Palabra de Dios con métodos adecuados y guiados por el Santo Espíritu. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 nos dice que toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito de la Biblia es revelar el plan de Dios para salvar a la raza humana pecadora. Hizo sus pensamientos visibles mediante las Escrituras. Para eso, Dios eligió a Israel para transmitir su mensaje a todo el mundo. Debía comunicar el Antiguo Testamento a través del idioma hebreo y arameo, y además el auge de la cultura griega trajo la oportunidad a los apóstoles y a la Iglesia en sus inicios de difundir el mensaje en griego que se hablaba ampliamente en el mundo en ese momento. Con los apóstoles se dio continuidad con el Nuevo Testamento, también inspirado por Dios. En Deuteronomio capítulo 32 se recomienda aprender todas las Escrituras y especialmente aplicarla en nuestra vida. Por medio de ella se prolongarán nuestros días sobre la tierra. Al tener la Biblia traducida en una o varias versiones, la clave es apreciarla como la palabra de Dios, pero principalmente obedecer lo que nos enseña. Los hijos aprenden el buen ejemplo de sus padres al vivir bien con Dios. Con tantos idiomas, hay palabras que son difíciles de traducir de la Biblia con una sola palabra a otro idioma. Se requiere un amplio estudio para saber su total significado. Por ejemplo, la palabra hebrea chesed, misericordia, describen el amor de Dios, su misericordia y fidelidad al pacto que hizo con su pueblo, como se muestra en David y el pueblo de Israel, y que se cumplirían plenamente en la Iglesia cristiana, el Israel espiritual del tiempo final. Otra palabra hebrea es shalom, se traduce como paz, pero debería traducirse como totalidad, integridad y bienestar. Con Dios tenemos su regalo, shalom. Hoy, este mundo agitado necesita una profunda bendición del Shabbat Shalom. ¡Feliz sábado! Tener comunión con Dios nos da máxima paz y plenitud en nuestra vida. Aunque no sepamos el significado total original de estas palabras, al obedecer a Dios, seguro recibimos el cumplimiento de sus promesas. Y por cierto, para reclamar humildemente las promesas a Dios, hay que conocerlas. Por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios. El idioma hebreo se escribe muy diferente a nuestros lenguajes modernos. Por eso, Moisés repite 3 veces una idea sobre Dios para señalar, para recalcar su importancia.
Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, verso 27, Dios hizo a los humanos en el sexto día, y Dios creó al hombre a su semejanza de Dios lo creó. Creó hombres y mujeres. Creó proviene de la palabra hebrea bará. Así, al repetirla, nos muestra cómo Dios es tan importante porque creó todas las cosas de la nada. Y además, Dios hizo a los humanos como copias de sí mismo. En visión, el profeta Isaías, en su libro, el capítulo 6, ve ángeles que dicen: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Se repiten para reafirmar la gloria y el poder de Dios, pero también el profeta ve su indignidad ante Dios y dice: ¡Ay de mí, que soy muerto! Es un pecador ante la santidad de Dios, urgido por un Salvador, como hace Pablo después en la carta a los Romanos. Daniel 3 repite 10 veces que Nabucodonosor hizo una estatua de oro en desafío abierto a Dios y que no deben además adorarse a los humanos porque son pecadores y además porque Dios es el único Dios y además nuestro Creador. Las palabras en las Escrituras siempre vienen acompañadas de un contexto. El contexto es la idea o conjunto de ideas que rodean a cada palabra, y estas ideas vienen en las demás palabras que la acompañan y completan su significado correcto. Se inicia en una oración, luego está el contexto más amplio en la que aparece tal oración. A veces es un pasaje, un capítulo o todo el libro e incluso toda la Biblia. Por ejemplo, en Génesis capítulos 1 y 2 se repite Adam, la palabra hebrea para hombre, pero como ya vimos, en el hebreo la repetición no señala su importancia y por eso en el contexto de la creación, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, también se refiere a todos los humanos. Como podemos ver, el hombre y la mujer, la humanidad en su totalidad, son creaciones directas de Dios, en contraste con la sabiduría, entre comillas, del mundo, que no logran convencernos que surgimos de la mera casualidad. Las unidades de contexto más grandes de las Escrituras son los libros de la Biblia y se escribieron con diferentes propósitos, algunos proféticos, históricos, poéticos o cartas como la del apóstol Pablo. Para comprender el significado y el mensaje, comenzamos siempre con el autor y su entorno histórico. Por ejemplo, Moisés, el autor de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, es confirmado por Jesús y los autores del Nuevo Testamento. Moisés es muy importante porque en Génesis narra nuestros orígenes y también el plan de salvación, el medio por el cual Dios salvará a la humanidad caída. Este es el principal propósito de la revelación de la Biblia. Este plan se confirma con el pacto que Dios hace con Abraham y su descendencia, el pueblo de Israel, para anunciar a todo el mundo su maravilloso plan, y la continúa en la Iglesia cristiana Jesús mismo para ser la descendencia y heredera de las promesas divinas. Concluimos que en las Santas Escrituras Dios comunicó el conocimiento necesario para la salvación y deben ser aceptadas como la revelación autorizada e infalible de su voluntad, la única. Son la norma del carácter y además nos enseñan las doctrinas y la base para el juicio final. Se aclara que, aunque tengamos la voluntad divina revelada para nuestra vida por medio de las Escrituras, no se canceló la necesidad de la continua presencia y guía del Espíritu Santo. Por el contrario, Jesús prometió el Espíritu para entender las Escrituras, iluminarnos durante toda nuestra vida.
Por último, así como el Espíritu de Dios fue el que inspiró la Biblia, así también es imposible que las enseñanzas del Espíritu vayan en contra de la Biblia, como ahora algunos engañadores están haciendo. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos más y más a Dios a través de su santa palabra, a través de la guía de su maravilloso Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y deseo que al saber esto puedas tomar las mejores decisiones.